Hola, soy Juan Álvaro Casadiego Solano, ingeniero civil, graduado de la Universidad Francisco de Paula Santander, Ocaña. En esta nueva entrega voy a explicar cómo deducir las expresiones que usamos para el método de la resistencia última para diseño a flexión de nuestras vigas. Quiere decir que tenemos que llegar a obtener la ecuación del momento último o momento resistente de nuestra viga, a obtener la cuantía balanceada y pues determinar cuál es la cuantía límite superior, límite inferior, es decir, la cuantía máxima y la cuantía mínima que nos exige la norma sismo-resistente NSN10 en el título C. Bueno, pero para poder entender lo que vamos a hacer acá, tenemos que recordar que cuando nosotros le aplicamos carga a nuestras vigas, nuestra viga comienza a trabajar a flexión, y si nuestra viga comienza a trabajar a flexión significa que en la sección de nuestra viga empieza a ser controlada en dos diferentes zonas, en una zona por tracción y en una zona por compresión, es decir, una zona por encima del eje neutro y la otra por debajo del eje neutro, donde se puede entender un poco más ese concepto si recordamos este ejemplo con una viga que tiene 3 apoyos, y esa viga le aplicamos una carga distribuida uniforme W. Esa viga tiene dos luces, una luz 1 y una luz 2. Tiene un apoyo que se llama A, otro apoyo que se llama B y otro apoyo que se llama C. Si yo hago rápidamente el diagrama de momentos, entonces podemos observar que se desarrolla de esta manera, donde en los apoyos de los extremos el momento es nulo, el momento es 0 para ese ejemplo, y en el apoyo en B tenemos un momento que lo vamos a llamar momento 2, que justamente en esa sección, en ese corte, se presenta este momento. Ahora, en el centro de la luz tenemos un momento que se llama M1, y en el centro de la otra luz, entre el apoyo B y C, tenemos otro momento que se llama M3. Entonces, si nosotros observamos nuestro diagrama de momento, podemos observar que donde se está desarrollando nuestro diagrama es donde tenemos la zona de tracción. Esto significa que en la parte inferior tenemos nosotros el desarrollo de nuestro diagrama entre el apoyo A y el apoyo B, y entonces ahí tenemos tracción en nuestra viga, es decir, en la parte inferior de nuestra viga. Si nosotros dibujamos nuestra viga, hacemos un corte y tenemos la sección, podemos decir nosotros que en la parte inferior nuestra viga la controla la tracción y en la parte superior la controla la compresión. Pero mientras en el apoyo B, donde tenemos el momento 2, aquí en la parte superior lo controla la tracción y en la parte inferior lo controla la compresión. Entonces nuestra sección sería totalmente distinta, sería todo lo contrario. La sección, si hacemos un corte, vemos que en la parte superior controla la tracción y en la parte inferior controla la compresión. Entonces, siempre cuando nosotros aplicamos carga, empieza a trabajar la flexión nuestra viga comienza también a trabajar a compresión, tracción, tracción, compresión. Ese es el concepto que quería como recordarlo. Ya habiendo entendido eso, entonces me voy a remitir a estos diagramas que tengo en la parte superior. Entonces, aquí tenemos nuestra sección de viga, donde tenemos que la altura de la viga es igual a H, el ancho de la viga es igual a B. En la parte inferior, donde controla la tracción, tenemos el refuerzo o el acero en la zona de tracción, y en la parte superior pues no vemos ningún refuerzo. También podemos ver la distancia D, que es la altura efectiva, y está dada desde el centroide del acero en la zona de tracción hasta la fibra extrema de compresión, y la posición del eje neutro, que la vamos a llamar C minúscula, que va desde la fibra extrema de compresión hasta donde ella se ubica el eje neutro. Más adelante podemos observar el diagrama de deformaciones. Recordemos que las deformaciones se presentan justamente cuando comienza a trabajar nuestra viga, cuando le aplicamos carga o por el peso propio de la viga también
empiezan a presentar deformaciones. Las deformaciones no las podemos ver, ¿cierto? Pero sí se presentan. Tenemos deformaciones en la fibra extrema a compresión, que es la deformación última del concreto, que la norma la define como 0.03, después de haber hecho un proceso en el laboratorio de forma experimental. Encontró que el valor seguro, donde podemos nosotros determinar que nuestro concreto está fallando, es cuando su valor es de 0.03. En la parte de abajo tenemos la deformación de fluencia en el acero, y más adelante tenemos el diagrama de tensiones o el diagrama de fuerzas, el cual se dedujo en el laboratorio que su forma real de este diagrama era de esta forma curva, donde el mayor valor de esfuerzo es la resistencia a la compresión, ¿sí? Y abajo tenemos el esfuerzo de fluencia en el acero. Ahora, como este diagrama de esfuerzos de esa forma curva no es muy sencillo extraer la ecuación matemática que la define, entonces fue necesario llevar esta forma curva a una forma geométrica más fácil de calcular, y para eso se dedujo este diagrama o bloque de compresiones de forma rectangular, donde el diagrama de esfuerzos queda como su mayor esfuerzo, un esfuerzo que es el esfuerzo promedio a compresión. Sin embargo, hay que resaltar que para facilidad de los cálculos nuestros es necesario que siempre en nuestra expresión, en la expresión que nosotros vamos a deducir, exista el valor de la resistencia a la compresión, que es con la cual nosotros diseñamos. Entonces, se dedujo el valor, un coeficiente que relaciona el esfuerzo promedio a compresión con la resistencia a la compresión, que es alfa. Ese valor, esa expresión es el esfuerzo promedio a compresión dividido entre la resistencia a la compresión. De esta manera nosotros podemos pasar de ese esfuerzo promedio a la resistencia a la compresión, pero ese valor de alfa se deduce mediante también datos experimentales en el laboratorio, donde también se deduce el valor de beta, que si observamos aquí el diagrama de fuerzas, vemos que la fuerza de la compresión está acotada, está localizada teniendo en cuenta el valor de beta multiplicado por la posición del eje neutro, es decir, esa es la referencia que tiene hasta la fibra extrema a compresión. Pero también en el laboratorio se extrae ese valor de beta. Entonces, alfa es igual a 0.725 y beta es 0.425 para cuando la resistencia a la compresión es menor o igual a 280 kilogramos centímetro cuadrado o 28 megapascales o 4000 psi, como quieran. Pero cuando este valor de resistencia es mayor a 280 kilogramos centímetro cuadrado, entonces de la curva del laboratorio se observa que cuando supera ese valor la curva decrece, la curva que es una curva recta descendente con pendiente negativa, entonces el valor de alfa y beta se determinan de la siguiente manera: 0.725 menos 0.04, que multiplica el factor entre la diferencia de la resistencia a la compresión y 280 dividido todo entre 70, y beta es 0.425 menos 0.025, que multiplica el factor entre la diferencia de la resistencia a la compresión y 280 kilogramos centímetro cuadrado, también dividido entre 70. Como habíamos dicho, cuando la resistencia a la compresión es mayor a 280 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces, con esos valores nosotros vamos a poder empezar a trabajar y deducir las expresiones que nos van a llevar a la ecuación de momento resistente. Ahora, del diagrama de fuerzas, nosotros podemos calcular la fuerza última del concreto, la compresión. Esa fuerza a compresión nosotros la determinamos calculando el volumen de ese bloque de compresiones. ¿Cómo calculamos ese volumen? Pues calculamos primero el área de ese rectángulo y lo multiplicamos por el ancho de la viga, y de esa manera ya determinamos el volumen. Entonces, lo que significa que esa fuerza a la compresión última va a ser igual
al esfuerzo de la compresión promedio multiplicado por la distancia C, que es la posición del eje neutro C, multiplicado por el ancho de la viga, y esa sería la fuerza de la compresión. Sin embargo, este método del estado de límite de resistencia en la norma, en el título C de la norma sismoresistente, demanda que apliquemos un coeficiente de reducción de resistencia, el cual va a ser 0,9 para cuando nuestra viga es controlada por tracción-flexión. Entonces, ese es el valor que vamos a aplicar. Ese es un factor de seguridad que nos da la norma por la incertidumbre que se presenta en el proceso constructivo. Eso significa que si tenemos una mala preparación, una preparación regular de los materiales, de la mezcla, entonces ese 10% nos ayuda un poco como a manejar esa incertidumbre. Entonces yo multiplico o lo afecto por el factor de reducción de resistencia, que es 0,9. Ese valor, esa ecuación, yo la voy a modificar teniendo en cuenta que vamos a cambiar el esfuerzo de la compresión promedio por una expresión que nos relaciona directamente la resistencia a la compresión, y esta es que la fuerza última de la compresión va a ser igual al factor de reducción de resistencia que multiplica al esfuerzo de la compresión promedio, que va a ser igual a alfa que multiplica a la resistencia a la compresión de esta ecuación al despejar. Entonces tenemos alfa que multiplica la resistencia a la compresión y multiplica por la posición del eje neutro y por el ancho de la viga. Y esta sería la ecuación que voy a llamar ecuación 1. Ahora, la ecuación 2. La ecuación 2 es la que se obtiene al determinar la fuerza de tracción última, la cual vamos a determinar aplicando el concepto de la mecánica de materiales o de sólidos, que es que el esfuerzo es igual a la fuerza dividido entre el área, es decir, a la fuerza de aplicación en el área o la superficie donde se aplica dicha fuerza. Entonces, si nosotros despejamos la fuerza, va a ser igual al esfuerzo multiplicado por el área, es decir, en este caso, el esfuerzo de fluencia en el acero multiplicado por el área del acero en la zona de tracción, pero también afectado por un factor de reducción de resistencia por seguridad. Y esa sería la ecuación número 2. Ahora, vamos a determinar la ecuación básica o la base para calcular el momento resistente de nuestra sección por flexión. Y entonces, ese momento resistente o momento último lo vamos a determinar teniendo en cuenta los conceptos de la estática, porque nuestra viga es una viga que está en equilibrio, es decir, que la sumatoria de las fuerzas son iguales a 0. ¿Qué significa? Que si yo sumo la fuerza de compresión con la fuerza de tracción, me va a dar 0 y me quedo en reposo. Si eso se cumple, significa que yo puedo aplicar el concepto de momento fuerza par. Y entonces el momento lo puedo determinar como la fuerza de tracción última multiplicado por la distancia perpendicular que existe entre el par de fuerzas. ¿Cuál es la distancia? Esa distancia se determina como la altura efectiva menos beta por c. Esa sería la distancia perpendicular, ese sería el brazo. Entonces sería igual a la altura efectiva menos beta por c. ¿Sí? Pero la fuerza de tracción es igual a phi, que multiplica el esfuerzo de fluencia, por el área del acero en la zona de tracción, y todo eso multiplica por d menos beta por c. Entonces, esa es la ecuación básica. Pero yo debo determinar cuál es la posición del eje neutro. ¿Cuál es la localización del eje neutro? Para poder determinar la localización del eje neutro, yo debo aplicar el equilibrio donde la fuerza a compresión es igual a la fuerza de tracción. Vamos a sustituir en la ecuación esos dos valores, es decir, las expresiones que definen tanto la fuerza de compresión como la fuerza de tracción. La fuerza de compresión dijimos que era igual al factor de reducción de resistencia por alfa, por la resistencia de la compresión del concreto, por la posición del eje neutro y por el ancho de la viga, igual a la fuerza de tracción, esa es la fuerza de tracción última, que es igual a el factor de reducción de resistencia, el esfuerzo de fluencia en el acero y el área del acero en la zona de tracción. Ahora, yo puedo reducir estos factores de reducción de resistencia, se simplifica
Y teniendo en cuenta que yo debo despejar la posición del eje neutro, o sea, C, todo lo que está multiplicando con C lo paso para el otro lado a dividir, ¿sí? Entonces, la posición del eje neutro, C, va a ser igual a el esfuerzo de fluencia en el acero por el área en el acero en la zona de tracción, dividido entre alfa por la resistencia a la compresión por el ancho de la viga. Pero la ecuación definitiva de esa posición del eje neutro la vamos a aplicar teniendo en cuenta de que el área del acero en la zona de tracción está dada por la cuantía por el área efectiva, es decir, por el ancho de la viga y por la altura efectiva. Si yo sustituyo ese valor del área del acero aquí con ese valor de cuantía B por D, se puede simplificar el ancho de la viga y entonces la ecuación queda como que la posición del eje neutro es igual al esfuerzo de fluencia del acero por la cuantía por la altura efectiva dividida entre alfa y la resistencia a la compresión del concreto. Ya se simplificó el valor de B, que es el ancho de la viga. Y esta es la ecuación que nos define la posición del eje neutro. Ahora, si yo tomo ese valor de la posición del eje neutro y lo sustituyo en esta ecuación, que es la ecuación que yo voy a llamar ecuación número 3, y la posición del eje neutro, la ecuación número 4, si yo sustituyo el valor de C de la ecuación 4 en la ecuación 3, yo voy a poder obtener la ecuación del momento resistente que vamos a utilizar para el diseño de flexión. Vamos a hacerlo. Voy a borrar un poco aquí arriba para poder tener más espacio. Entonces, el momento resistente va a ser igual a el factor de reducción de resistencia, el esfuerzo de fluencia en el acero, el área del acero, pero el área del acero lo voy a sustituir como la cuantía por B por D, la cuantía por B por D, multiplicado por la altura efectiva menos el coeficiente beta que multiplica por la posición del eje neutro. Y entonces, si yo sustituyo el valor de 0, o sea la posición del eje neutro aquí en esta ecuación, me va a quedar entonces, voy a borrar aquí, como el esfuerzo de fluencia del acero que multiplica la cuantía, que multiplica por D y que divide entre la resistencia y la compresión del concreto, multiplicado, vamos a colocar aquí, multiplicado por alfa. Bueno, aquí observamos que al interior de los paréntesis en el factor tenemos en los dos términos la altura efectiva, la letra E. Podemos sacar factor común y sacarlo de esos paréntesis. Pero también podemos hacer que el valor de beta y alfa que están dividiendo tome un valor único, teniendo en cuenta que la resistencia a la compresión del concreto de nuestra viga es menor o igual a 28 megapascales o 280 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces, si yo divido beta entre alfa, es decir, 0.425 entre 0.7225, entonces el valor de ese cociente es 0.59. Entonces nuestra ecuación de momento último, momento resistente, va a quedar como el factor de reducción de resistencia por el esfuerzo de fluencia en el acero por la cuantía por el ancho de la viga que multiplica 1 menos 0.59 que multiplica la cuantía que multiplica el esfuerzo de fluencia en el acero divide entre la resistencia y la compresión del concreto y el valor de D que factoricé va a multiplicar con el otro el valor de D por D al cuadrado y entonces queda multiplicado por la altura efectiva de al cuadrado. Y esta es la ecuación que voy a llamar ecuación definitiva con la que nosotros vamos a diseñar nuestra viga a flexión, el momento resistente. Es la ecuación, voy a llamar ecuación 5. Ahora vamos a determinar cómo calcular la cuantía balanceada, que la cuantía balanceada es justamente la cantidad de acero que se necesita para que falle en simultáneo el concreto y el acero y todo colapse, que es la condición que nosotros no necesitamos llegar. Y entonces para poder determinar la cuantía balanceada debemos recurrir al diagrama de deformaciones.
Si aplicamos el concepto de equivalencia de triángulos, entonces nosotros podemos determinar que la deformación última del concreto en nuestra relación de triángulos es a la posición del eje neutro en condiciones balanceadas, como la deformación de fluencia en el acero es a esta altura, que es la altura definida entre la altura efectiva menos la posición del eje neutro en condiciones balanceadas. Entonces, de ahí vamos a tratar de despejar la posición del eje neutro en condiciones balanceadas. Para eso tenemos que lo que está dividiendo en ambos lados de la igualdad lo vamos a pasar para el otro lado de la igualdad a multiplicar. Entonces, la deformación última del concreto multiplica por el factor entre la altura efectiva menos la posición del eje neutro en condiciones balanceadas, y va a ser igual al producto entre la deformación de fluencia del acero multiplicado por la posición del eje neutro en condiciones balanceadas. Si aplicamos la propiedad distributiva de la multiplicación, entonces tenemos que la deformación última del concreto multiplica por la altura efectiva menos la deformación última del concreto multiplica por la posición del eje neutro en condiciones balanceadas, y va a ser igual a la deformación de fluencia en el acero multiplicado por la posición del eje neutro en condiciones balanceadas. Entonces, lo que vamos a hacer es todo lo que tenga que ver con la posición del eje neutro en condiciones balanceadas lo vamos a dejar al segundo lado de la igualdad. Todo lo que tenga que ver lo vamos a pasar. En este caso está restando, pasa al otro lado a sumar. Eso significa que la deformación última del concreto multiplica por la altura efectiva y va a ser igual a la deformación última del concreto, que multiplica por la posición del eje neutro en condiciones balanceadas, más la deformación de fluencia en el acero multiplica por la posición del eje neutro en condiciones balanceadas. Si de aquí nosotros sacamos factor común, entonces vamos a determinar que la posición del eje neutro en condiciones balanceadas va a ser igual a la deformación última del concreto multiplicado por la altura efectiva dividido entre la deformación última del concreto más la deformación de fluencia en el acero. Si nosotros recordamos cuál es el valor de la deformación última del concreto y también recordamos cómo determinar la deformación de fluencia en el acero, lo podemos aplicar en esta ecuación. Entonces, como lo dije hace un momento, la deformación última del concreto que se determina de manera experimental y que nos define la norma sismo-resistente NCR10 para el concreto es 0.03, y para poder determinar la deformación de fluencia en el acero debemos aplicar la ley de Hooke, donde dice que el esfuerzo, en este caso el esfuerzo de fluencia, divide entre el módulo de elasticidad del acero. Pero el módulo de elasticidad del acero, según lo define la norma, es igual a 2 millones de kilogramos centímetros cuadrados. Si reemplazamos esta expresión, la ley de Hooke, si reemplazamos el valor de la deformación última del concreto y si reemplazamos el valor del módulo de elasticidad, entonces podemos obtener que la posición del eje neutro en condiciones balanceadas va a ser igual a 0.03, que multiplica la altura efectiva y divide entre 0.03, que es la deformación última del concreto, más la deformación de fluencia en el acero, que es igual al esfuerzo de fluencia en el acero, dividido entre el módulo de elasticidad, que son 2 millones. Ahora, si nosotros hacemos la suma de fraccionarios en la parte de abajo y aplicamos la ley de extremos y medios, es decir, la ley de la oreja, entonces la ecuación que nos define la posición del eje neutro en condiciones balanceadas va a estar dada como 6.000, que multiplica la altura efectiva y divide entre 6.000 más el esfuerzo de fluencia en el acero. Entonces, esta ecuación, que es la que nos define la posición del eje neutro en condiciones balanceadas, que voy a llamar ecuación número 6,
la voy a igualar con la ecuación número 4 y de ahí vamos a poder despejar la cuantía que va a ser la cuantía balanceada de nuestra sección de viga. Entonces vamos a sustituir, vamos a igualar. Tenemos entonces que el esfuerzo de fluencia en el acero, que multiplica a la cuantía, que multiplica por la altura efectiva, divide entre alfa y la resistencia de la compresión del concreto, y eso va a ser igual a 6000, que multiplica por la altura efectiva, que divide entre 6000 más el esfuerzo de fluencia en el acero. De ahí observamos que la altura efectiva se reduce, se simplifica, y vamos a despejar la cuantía. Esa cuantía va a ser la cuantía en condiciones balanceadas, entonces voy a llamar la cuantía balanceada igual a todo lo que está multiplicando con la cuantía y dividiendo pasa para el otro lado, hacer la operación contraria, ¿cierto? Entonces la cuantía va a ser igual a 6000 que divide entre 6000 más el esfuerzo de fluencia en el acero, y todo eso multiplica entre alfa, la resistencia de la compresión del concreto, y divide entre el esfuerzo de fluencia en el acero. Esa es la fórmula. En los libros aparece como, reorganizando ese producto, aparece que la cuantía balanceada es igual a alfa, que multiplica la resistencia de la compresión del concreto, que divide entre el esfuerzo de fluencia, y todo eso multiplica entre 6000 sobre 6000 más el esfuerzo de fluencia en el acero. Esa es la fórmula de la cuantía balanceada. Esa fórmula se aplica ¿en qué unidades? En kilogramos centímetro cuadrado. ¿Por qué? Porque esa ecuación se deduce a partir de las unidades en kilogramos centímetro cuadrado. Ahora, la norma dice que nosotros por seguridad debemos siempre ajustarnos a una cuantía máxima. Es decir, que nosotros no podemos superar esa cuantía máxima. Esa cuantía máxima que establece el título C de la norma, NSR10, dice que la cuantía máxima debe ser igual al 75% de la cuantía balanceada. 75% de la cuantía balanceada, es decir, esta expresión la multiplicamos por 0.75 y esa es la cuantía máxima de norma. De tal manera que nos da un 25% de tolerancia para que no nos acerquemos a la cuantía balanceada. Si nosotros garantizamos que no estamos superando ese valor, no vamos a tener ningún riesgo. Nuestra viga, nuestras estructuras que se diseñan con las cuantías ajustadas a ese límite, no van a tener riesgo. Porque se podría decir que nuestra sección es una sección subreforzada, y si nuestra sección es subreforzada significa que controla el acero. ¿Eso qué quiere decir? Que primero va a fluir el acero y luego falla el concreto. Entonces, si primero fluye el acero, significa que nos va a dar previo aviso, nos va a mostrar mediante fisuras que nuestro elemento estructural va a fallar, nos avisa. Pero si nuestros valores de cuantía superan la cuantía máxima superan la cuantía balanceada, se dice que la sección es sobre reforzada, es decir, tiene demasiado acero. Y si tiene demasiado acero significa que el acero no va a alcanzar a fluir, y si no fluye el acero, primero falla el concreto. Y ahí no tenemos aviso previo para nosotros tomar decisiones de poder reparar, de poder repotenciar y también de poder evacuar a la gente. Entonces tengamos mucho cuidado. También la norma nos dice que existe una cuantía mínima, que en unas entregas anteriores la he explicado, y dice que la cuantía debe ser 0.25, que multiplica la raíz de la resistencia de la compresión del concreto dividido entre el esfuerzo de fluencia, pero siempre siendo mayor o igual a 1.4, que divide entre el esfuerzo de fluencia en el acero, entrando
en megapascales. Eso significa que si nosotros calculamos la cantidad de acero que requiere nuestra viga según la demanda de carga y da por debajo de esa cuantía mínima, yo no puedo tomar ese valor, yo tengo que irme hacia la cuantía mínima. Mínimo utilice ese valor. Si está por debajo, no lo utilice el valor de la cuantía mínima. Entonces, eso era lo que quería explicar para esta entrega. Traté de explicarlo muy rápido, igual la cantidad de conceptos siempre hace que el video se vaya un poquito larguito, pero traté de explicar lo mejor posible para que se entendiera y que volviéramos a recordar cómo es que se deducen las ecuaciones que utilizamos para poder diseñar nuestras vigas a flexión. Nuestra sección es una sección simplemente reforzada, es decir, no requiere refuerzo en la zona de compresión. Habrá una próxima entrega donde se muestre cómo diseñar nuestras vigas cuando requieren refuerzo en la zona de compresión, es decir, una sección doblemente reforzada. Pues bien, recuerden que les habló Juan Álvaro Casadiego. Me despido hasta una próxima entrega. Chao.